Hola, ¿qué hubo, pues? ¿Qué más? Qué bueno, papá. ¿Ya estás en la casa? ¿Estás en el hotel? ¿Por dónde andas? No, Walter, estoy acá en la casa ya. Qué bueno. ¿Cómo estás? Bien, querido. Gracias a Dios. Bien. Haciendo mucho de estos programas Ah, bueno, qué bueno. y produciéndolos sobre todo para la gloria de Dios. Sí, muy bien, pues me parece muy bien eso, qué bueno. Así que, Pues Oscarcito, querido, empezamos así. Así yo sé que tienes que descansar, ya es tarde ahí. ¿Juegan esta semana? jugamos el sábado, sí. Qué Sí, bueno, qué bueno. sí, pues dale, hermano, estoy listo. Es una alegría estar presentando a mi querido amigo, hermano, Óscar Pareja, uno de los entrenadores más conocidos dentro del ambiente del fútbol de Estados Unidos, entrenador del equipo de Orlando y uno de las grandes, no solamente entrenador del primer equipo, sino formador de la vida, formador de un ejemplo como persona, un hombre con valores y un hombre con principios. Querido Oscar, un placer estar aquí, desde California y a donde nos escuchen, en Colombia, en Argentina, en Brasil. Te saludamos, querido Oscar. Gracias, pues Walter, qué bueno escucharte y verte nuevamente. Y gracias por esas palabras, hombre. ¿Cómo has estado? Bien, querido. ¿Cómo es tu familia? Mucha gente te conocen, jugaste una final hace poquito. ¿Cómo es tu familia íntima? Mucha gente, este programa sobre todo es para la familia del fútbol. ¿Cómo está constituida tu esposa, tus hijos? ¿Quiénes son? ¿Los nombres? Bueno, sí, tengo una familia hermosa que me ha dado Dios, con mi esposa Sandra. Hemos tenido tres hijos. Ella, hoy, mi hija de la mitad, Salomé, está inclusive de cumpleaños. Entonces, Qué lindo, feliz cumpleaños, sí, saludos. 21 años está cumpliendo ya Salomé. Tengo una hija mayor que ella, que ya tiene 23 años, María José. Ajá. Y tengo a mi hijo Diego, que es el menor de los tres, que ya tiene 19 años, va para 20 años ahora. Entonces, bien, bien, estamos pues muy bendecidos con mi familia, mis hermanos y mis padres, pues que ya mi madre falleció, pero Lo sentimos, querido. tenemos una familia muy unida porque hemos crecido, Walter, en el calor de los valores que nos ha dado Dios en la familia. Entonces, Amén. afortunadamente, pues eso los hemos podido ir pasando también a los hijos. Qué bueno. ¿Cómo era Óscar Pareja, colombiano, cuando era un niñito y cómo era con el fútbol? ¿Cómo era tu vida? ¿En qué calles, en qué lugar de Colombia te criaste? Que mucha gente no nos conoce a veces, dice, ¿quién es esta cara tan linda y elegante? ¿Cómo era Óscar Pareja cuando era niño? Bueno, nosotros crecimos en un barrio, de clase media baja en Medellín. Ajá. No, y lo digo de clase porque no me gusta tampoco usar mucho ese término, pero para describir un poco, pues que éramos una familia muy trabajadora, de papás que tenían que salir todos los días a rebuscarse la comida y hacían un gran esfuerzo para darnos una buena educación. Sí, sí. Crecimos en un barrio donde la verdad fue, eh, una niñez maravillosa y muy especial, Walter, porque tuvimos, mucha amistad con los amigos, tuvimos mucha comunión con la gente del barrio, como, bueno, no habían tantas distracciones, entonces crecimos en un lugar donde estábamos todo el tiempo, vinculados a la amistad y a los hermanos y a la familia. Había mucho más comunicación corporal y verbal, la interacción era más. Y bueno, y en los caminos de Dios, pues también tuvimos la fortuna de crecer en una familia, cristiana Qué con bueno, una madre muy fuerte que estaba todo el tiempo recordándonos que había que ir a la iglesia, que había qué que bueno. ir al culto los domingos, que teníamos que estar ayudando a la gente Sí, y sí. con unos valores y principios muy fuertes que también eran reforzados
los amigos que también eran de la iglesia. Amén. Entonces tuvimos mucha educación de la palabra de Dios y realmente eso fue un escenario muy bueno, porque había deporte por un lado, familia por el otro, amistades, el barrio, la calle, la gente, y teníamos esos valores cristianos que también en la familia eran importantes. Qué bueno. ¿Y cómo, a qué edad empezaste a jugar? Dinos el equipo, dónde debutaste y cómo fue tu carrera en Colombia, los primeros años, el comienzo. Ya, bueno, jugamos toda la vida en la calle, ¿no? Y en los Sí, equipos del barrio y de del colegio y todo eso. Entonces, se nos facilitaba el estar yendo de categoría en categoría y después tuvimos la oportunidad de vincularnos al Deportivo Independiente Medellín, que fue el equipo que nos dio la oportunidad de jugar y en 1987 a los 17 años y algo tuvimos esa oportunidad de jugar. Entonces, allí ya empezó pues esta carrera, ¿cierto? De la carrera del profesionalismo, pero que nunca termina, Walter, nunca, de uno nunca. sentirse como siempre, como un pelado que está queriendo perseguir sus sueños y tratar de adquirir experiencias, ir viviendo el día a día. Sí. Así ha sido todo este tiempo. Esas generaciones, te tocó vivir unas generaciones doradas del fútbol colombiano y Sí, con grandes jugadores. sí. ¿Qué recuerdos tienes de esos grandes compañeros que tuviste, de todos esos grupos? Si querés poder nombrar algunos que son admiración en lugares y rincones del mundo entero. Sí, sí, tuvimos una generación muy buena, además porque lo digo más por ellos, que tuvieron muchas más participaciones en la selección Colombia. Yo iba eventualmente, no siempre fui convocado, pero tuve la oportunidad de estar con jugadores como el Pío Valderrama, con René Sí, sí, Higuita. Nos tocó esa generación, que ellos eran un poco más grandes que nosotros, sí, sí. pero crecimos como en el seno de ellos, ¿no? De Freddy Rincón, de Asprilla, de Tren Grandes. Valencia. Perdón, Oscarcín, que en Argentina le ganaron en Argentina algo de un 5, así que nuestros paisanos, nuestros compañeros, amigos argentinos se acuerdan continuamente de ese partido. Sí, 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 nosotros también, pues sí, tenemos que sacar Sí, pecho siempre con ese resultado. sí, sí, sí. No, la verdad es que fue una generación dorada para el fútbol colombiano y donde realmente empezaron a conocernos, Walter, ¿no? Conocer un Sí, poco más al futbolista en Europa y dar la oportunidad de que de ahí ya empezaron a exportar jugadores a todo lado. Entonces, fue realmente un proceso coyuntural para Colombia, donde empezamos a partir la historia del fútbol en nuestro país, donde ya Colombia fue a los mundiales otra vez, empezamos a tener más renombre a nivel internacional. Fue una generación muy, muy buena. y tu parte como entrenador, como jugador, primeramente, ha tenido mucho que ver Estados Unidos también. ¿Qué nos Sí, puedes hablar un poquito? Yo sé que has estado muy arraigado a Dallas. ¿Qué nos puedes contar para los rincones de México, de Argentina, de Brasil? Están escuchando un Oscar por primera vez, Oscar Pareja, querido. ¿Qué nos puedes decir de Dallas como jugador, como entrenador, como formador, como un hombre de fútbol sobre todo? sí, gracias. Pues mira, vine acá a la liga en 1998. Venía a los 26 años después de haber tenido un par de temporadas muy buenas en Colombia con el Cali, donde fuimos campeones y tuvimos participación en la Copa Libertadores. También estaba con la selección Colombia, pero me ofrecieron venir al New England Revolution y me parecía un paso bueno, que en esa época pues a nosotros nos decía todo el mundo que venir a la MLS era una locura porque Es verdad. era una liga tan nueva, apenas Sí, llevaba sí, dos sí. años y nosotros teníamos la opción de ir a Argentina o a Brasil, pero siempre he confiado de que Dios como que va poniendo las cosas ahí, ¿no? Y Amén. uno se va dejando guiar de las sensaciones que le van dando las puertas que se abren y encontramos en este viaje de venirnos a los Estados Unidos una oportunidad eh,
grande de poder tener nuestra familia acá, porque mi hija primera apenas tenía 1 año, entonces Quita. queríamos tener la experiencia de vivir en el exterior Sí, sí. y convivir un poco con la dificultad o la complejidad de estar en otra cultura. Y ahí empezamos nuestro camino. Jugué 9 años acá en la MLS. Luego ya empezó este camino de entrenador sin querer, Walter, porque Sin querer, qué bueno. Y eso lo tengo que confesarte. querido, yo soy amigo, así que yo te lo puedo decir, eres uno de nuestros mejores entrenadores del país, de Estados Unidos. No, pues gracias, gracias, Walter. Yo me siento siempre muy orgulloso y creo que o el testimonio de todos nosotros, los que hemos estado como ustedes, siempre trabajando en un país donde nos toca a veces rasparnos Sí, y dolernos de no estar en nuestro país y tener que hacer un esfuerzo doble. Pero el seguro. hecho de que la gente nos respete a los entrenadores latinoamericanos, yo creo que es un triunfo de todos, empezando por ustedes que vinieron antes y que han estado acá sembrando y que han Sí, sí, abierto puertas. Entonces a mí me alegra mucho poder representar a cada uno de esos entrenadores, sabiendo que muchos de ellos son mucho mejores, y lo digo sin una modestia falsa, sino que lo digo porque a veces las oportunidades se le abren a otros, sí, pero sí. es una representación colectiva que tenemos del entrenador latinoamericano en Estados Unidos, Walter, así es. Qué lindo, querido. Mucha gente no conoce a veces los cuerpos técnicos, yo los conozco, son grandes amigos la mayoría de tu cuerpo técnico, y te quiero nombrar a uno, a Josema Bazán. ¿Qué es para Óscar Pareja, nuestro querido, tu compañero, tu amigo? ¿Qué significa para Óscar? Bueno, yo podría como resumirlo en una historia que tengo con José, porque a José lo conocí en Dallas y lo conocí en un campo de fútbol. Inmediatamente sentí mucha conexión con él por esa pasión que tiene de dirigir y dedicarle el tiempo a los jugadores. Entonces, después de que nos conocimos, nuestra segunda reunión fue en un café donde queríamos hablar de fútbol, y él llevó un plano escrito por él, un dibujo Sí, sí. de cómo era su visión de construir una academia importante y todo eso. Entonces, pues me alegra decir de que todavía yo tengo ese plano porque lo Qué, guardé ese día con mucho cariño, qué y bueno. después de eso le dije que lo íbamos a hacer juntos, y hoy pues más que elaborar y construir ese proyecto que ya lo hemos hecho en Dallas, y ahora nos hemos trasladado acá a Orlando a hacerlo acá. José es mi gran amigo y mi hermano también, porque en esta carrera, querido Walter, hemos sufrido cosas muy semejantes como la pérdida de nuestros padres mientras estábamos dirigiendo. Sí, Y eso nos ha unido mucho más a él, a Fabián, que es su hermano, que es nuestro preparador físico. Pero indudablemente yo diría que, en resumen, la relación nuestra es más que compañeros, ¿no? Es algo que qué lindo. somos muy, muy, muy hermanos, ¿no? Qué Eso es Qué cierto. lindo. Le hicimos la misma entrevista hace 3 semanas, dentro de poco la vamos a sacar, así que él también habló de tu persona, querido. Así que Bueno, es un placer saber que están unidos. Para mucha gente que no nos conoce, yo conocí a Óscar. ¿Tú te acuerdas dónde nos conocimos? A ver si te acuerdas. tal vez en una cancha también en California, ¿o no? No, fue en Copa Dallas. Compadre, sí, 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 sí. Josema te invitó que vinieran a ver. Estábamos ahí en una iglesia. Y en Ah, ese momento teníamos como 300 muchachos dentro de un ah, salón grande. recuerdo, Walter, Tú sí. estabas ahí en un rincón, observando, mirando, no nos conocíamos. Y tú como bien analizador de fútbol me mirabas, yo Sí, te miraba. Y al primero que le dije, a Josema tenía más afinidad, ya lo conocía de un tiempo, y le digo, y hoy va a compartir el testimonio nuestro querido, uno de los formadores de Dallas.
y lo mandamos a él. Y al ratito estaba Óscar ahí, entonces digo, y está con nosotros Óscar Pareja, y tú compartiste. Recuerdo que fueron 10, 15 minutos, y los muchachos, había equipo en ese momento de Costa Rica, de Panamá, de California, eran muchos equipos, ¿no? Casi siempre llevamos a un solo grupo, y ese día había muchos que habíamos juntado como 4 o 5 grupos. Sí lo recuerdo, sí, sí lo Y tú recuerdo. compartiste un testimonio maravilloso. Los muchachos, como dicen en el fútbol, no volaba una mosca cuando tú estabas hablando. Y Bueno, muchos de ellos ya deben estar en planteles profesionales. Y sí. el testimonio y tu palabra fue eficiente, querido. Bueno, pues Walter, sí, sí lo recuerdo. Mira que recuerdo la imagen de José en su testimonio, hablándole a los pelados. Sí, sí. Eso lo recuerdo claramente, ¿cierto? Y bueno, también valoraba mucho porque el hecho de ir a Copa Dallas no solo a competir, sino que hacías una obra muy buena con los pelados ahí, llevándolos y dedicándoles el tiempo de la palabra de Dios, que aún nosotros que somos cristianos, pues no nos salen a veces ni las iniciativas y no tenemos tampoco tanta energía a veces para hacer esa obra. Sí lo recuerdo mucho, Walter, ese momento, ¿cierto? Qué lindo, querido. Si tuvieras que, estaba preparándome para esta entrevista contigo y decía, una pregunta diferente le quiero hacer a Óscar. Óscar, yo sé que ora, sé que habla con Dios, sé que tiene una relación linda con su familia, con Dios, pero si Óscar Pareja tuviera que mandarle un mensaje a Dios en este momento, ¿cuál sería el mensaje? ¿Cuáles serían las palabras que tú le dirías a Jesús, a Dios, al Ser Supremo que creemos? Bueno, muchas preguntas a veces uno se guarda porque uno siempre dice como cristiano, y yo creo que nos ha pasado a todos que si, o cuando vamos al cielo le preguntaremos, ¿no? Sí, sí. Eh, de a veces cosas que no podemos explicarnos o no podemos entender desde el mismo hecho de poder a veces representarlo a él de una manera más científica y más entendible para mucha gente. Y uno quisiera como que él sí es ese Dios todopoderoso, Walter, eh, porque a veces a la gente le es tan difícil entender la evidencia de su presencia y de su existencia, ¿no? Entonces, a veces digo, bueno, si fuese más fácil para algunos, pues a lo mejor hubiese menos maldad y todo. Seguro. Eh, entonces, digo, bueno, si cuando esté en el cielo le preguntaré por qué no lo hizo de otra manera más evidente. Y cuando pienso eso, Walter, entonces me humilla mucho el hecho de solo pensar de qué estará pensando él de mí, ¿no? En ese momento, Sí, sí. de pensar de que él dice, bueno, pues si nos da todo lo que nos da y nos da tantas bendiciones todos los días y nos da el sol y nos da la vida y la frescura de las mañanas y nos da esas cosas maravillosas que a veces nosotros no las podemos explicar y las tenemos. Entonces me humilla mucho el pensar en eso y entonces cambio de opinión y digo, no hay nada que preguntarle, ahí es que agradecerle siempre y esperar de que la gente que no lo entiende o no lo ve con nuestros ojos y con nuestra conciencia y con nuestros pensamientos, pueda ver esa obra maravillosa de ese Dios supremo que existe, a ese Dios supremo al que yo siempre le humillo mi corazón, a pesar de mis debilidades y a pesar de mis falencias a veces y de mis subidas y bajadas, encontrarlo a él, Walter, como ese ser no solo creador, sino como ese ser compasivo que siempre me está esperando, y Amén. no solo a mí, como dice la palabra de Dios, sino eh, a todo aquel que crea en él y Amén. que manifieste su nombre. Entonces, no le preguntaría entonces nada, sino que sigo así, Walter, como humillado ante esa potestad que Él tiene sobre nosotros
y agradecido todos los días por tantas cosas buenas que nos da. Amén. Eso me pasa constantemente. Amén. Qué lindo, querido. Muchos entrenadores, jugadores, pero vamos a ir con los jugadores primero. Hay jovencitos que van a ver esta entrevista, muchos muchachitos que están empezando la carrera, pelados, como le dicen ustedes en Colombia, que están empezando la carrera de jugadores. Y no solo jugadores de fútbol, de otras, puede ser de básquetbol, puede ser de voleibol, atletas. ¿Qué consejo le da un técnico de alto nivel como Oscar a esos muchachitos, esas chicas que están empezando en las carreras, 12, 13, 14 años? ¿Qué consejo le das? Mira, yo siempre, Walter, con los jugadores jóvenes, y lo hago desde el punto de partida de ser papá, ¿no? Ya, y de ser papá de hijos ya más grandes y no de niños chicos. Sí, sí. Siempre mi predicación con ellos y mi voz de aliento es que tengan mucha pasión y muchas ganas para hacer lo que quieren hacer, que lo hagan muy bien, Amén. que siempre tengan en su mente que hacer lo correcto paga y que hacer lo correcto siempre en las acciones, especialmente cuando nadie lo ve a uno, Seguro. tiene cosas muy buenas para el ser humano y generalmente los resultados vienen tarde o temprano. Entonces, les pido a los jóvenes siempre muchas ganas y mucha pasión por lo que hacen, que lo hagan bien hecho. Y en esta fase del cristianismo, pues yo siempre les animo no solamente a que ejerzan esa fe de creer en ese Dios maravilloso, Sí, sí. sino de que le entreguen su espíritu y su alma al Señor como el Dios Salvador y que podamos convivir en el mundo como cristianos y podemos ser estudiosos y podemos trabajar y podemos ser exitosos y podemos tener muchas cosas en nuestra vida, que no ser exitoso es famoso, ser exitoso quiere decir de que están logrando sus sueños, ¿cierto? Seguro. Y saber de que pueden hacerlo paralelamente con una dedicación a Dios. Y yo creo que eso pues es la herencia que a mí me dejó mi madre especialmente y la que me está dejando mi padre y la que yo con mi esposa trato de dejársela a mis hijos. Qué lindo. Conozco todo el programa que hicieron en Dallas, trabajando con la federación, nos llegan continuamente los reportes, pero los comienzos, como recién decías, eran difíciles. En Dallas no había formación, no había las academias, estaban recién, ustedes las formaron. ¿Qué recuerdos muchos entrenadores van a estar mirando esto? Entrenadores que cargan su bolsita todos los días en diferentes lugares de Estados Unidos, de México, de Colombia. ¿Cómo se forma? Me gustaría ver alguna vez ese famoso plano que juntos con Josema ustedes diseñaron y armaron cuando no había nada. Ustedes armaron la casa club, el programa con los muchachos y un grupo de gente que estuvo siempre con ustedes. ¿Cómo se arma un programa? ¿Cómo se forma un programa? ¿Cómo se desarrolla un programa? Porque ustedes estuvieron desde cero a ser uno de los mejores programas de Estados Unidos y del mundo también. Sí, pues la verdad es que encontramos encontramos una ciudad, primero con un equipo profesional sin divisiones inferiores y con la iniciativa de poder tener dos equipos en un club que le iba a apostar a los pelados de la zona, a los chicos de la zona, Sí, ¿cierto? sí. Y desde ahí empezamos a armar una estructura muy parecida, Walter, a lo que teníamos nosotros en Colombia y en Argentina, ¿cierto? De Claro. poder empezar a replicar mucho de la manera como crecimos nosotros en el fútbol de las divisiones inferiores y eso lo fuimos pegando Sí, sí, a la visión que teníamos en Dallas y lo acomodamos a una cultura que era diferente, sí. que tenía otras formas, pero que también podría dar resultados parecidos. Entonces empezamos a hacer los entrenos diarios, empezamos a hacer cosas mucho más específicas para los chicos de las divisiones más inferiores. Claro. Empezamos a combinar un poco lo que tenían con el high school. Empezamos a vender la idea a los dueños del equipo de que algún día podríamos tener un jugador para vender al exterior
Y hoy el Dallas se puede dar el lujo de decir que ha vendido jugadores a grandes equipos en Sí, Europa, sí, algo que sí. era impensable en ese tiempo. Entonces, fue más o menos la base que se dejó ahí, de poder crear una estructura impensable en esos tiempos Sí, sí. y en un club que en el momento no podía pensar de que iba a crear sus propios jugadores y eso pasó en Dallas. Qué lindo, qué lindo. Y por ejemplo, muchos ya están en selección, otros están jugando en diferentes lugares. Y otra pregunta, querido, ¿el jugador de fútbol nace o se hace? Bueno, yo creo que es una cosa de las dos, ¿no? Porque Sí, sí, vos tenés un muchacho que ya tiene en su genética algunos rasgos del fútbol, porque viene con una familia futbolera, con un papá o sus tíos o sus primos futboleros, y alguna incidencia tiene eso. Pero creo que el gran valor que tiene un jugador de fútbol es lo que pasa durante todo ese viaje que empieza desde niño, ¿cierto? De sí, que sí, sí. empieza a formarse su carácter, empieza a formar su personalidad, porque si no, hubiese muchos grandes jugadores solo porque nacen con eso. Yo creo que antes hay Sí, mucha cantidad de que no han estado en el ambiente indicado o inclusive algunos que no han recibido la oportunidad indicada o no los han guiado mucho o no los han guiado de la mejor manera y entonces se pierden o no llegan. sí, Entonces yo sí. creo que el valor de la formación del jugador, Walter, es mucho más importante que lo que traen en sus genes. Es algo que nosotros tenemos que elaborar. Es como una semilla que trae que si la pones en un terreno pedregoso no va a crecer. Sí, Pero sí. si la pones en un lugar fértil, como inclusive lo dice la Biblia en nuestro cristianismo, pues vamos a estar dándole la oportunidad al jugador de que se forme, de que se haga. Y ahí Claro. tenemos la responsabilidad los entrenadores. Que nosotros tenemos mucha influencia en cómo le ponemos a los jugadores ese terreno fértil para que ellos puedan desarrollarse. Entonces yo creo que es mucho más lo que se hacen que lo que son de la naturaleza, ¿no? Yo creo que ese es Claro. mucho más importante. Qué linda palabra que usaste, los formadores. Aquí en Estados Unidos sabemos que son miles, miles y miles en todo Estados Unidos, que el técnico es el utilero, es el Ujú. doctor, el enfermero, trabaja solo con grupitos de niños, no al nivel de ustedes, que ustedes están a lo máximo por ser profesionales. Pero esos miles y miles que son, yo a veces le digo, son las hormiguitas que han trabajado en este país. 30 años atrás aquí no había fútbol en este país y Sí, entrenadores que vinieron de Colombia, de Argentina, de Europa, de Brasil, hicieron un trabajito de hormiga. sí, sí. ¿Qué le dirías a esos entrenadores, hombres y mujeres, porque hay de ambos y han hecho una labor maravillosa? No, es que por eso te decía al inicio, Walter, que a nosotros nos tocó venir cuando la MLS apenas empezaba y nos tocó ver de ahí hacia atrás cómo fue la historia del fútbol de los Estados Unidos. Sí, sí, Y realmente me he dado mucho a la tarea de estudiar la historia del fútbol acá porque cada día me sorprendo más del trabajo que ha tenido y la influencia que han tenido los entrenadores que han venido con tantos años atrás, sea sí, de Sudamérica o inclusive algunos de Europa, sí, sí, para sembrar la semilla, para trabajar en un país al que no le creían al juego, al fútbol. exacto. Era muy difícil. Entonces a esos formadores que hoy ven a la liga potenciarse tanto, a esos entrenadores que hoy ven a los jugadores que en esa época eran niños pequeñitos y que hoy están defendiendo los colores de los Estados Unidos, que ya tienen inclusive algunos terminando sus carreras, Sí, sí, pero que ya tienen hijos que han crecido en una familia futbolera
Sí, Eso sí, es por culpa de esos formadores que estuvieron hace sí, 30, 40 años acá luchando. sí, Porque sí. ya esos futbolistas que están terminando sus carreras o que ya la terminaron, ya han dejado a sus hijos en un ambiente futbolero mucho mejor. Eso es producto de esos formadores, indudablemente. Qué lindo. Me tocó ver ahí en Dallas hace muchos años un jovencito de 17 años, una de las primeras Copa Dallas que estuve, Donovan. Y lo vi con una selección y dije, como Donovan, cuando tengamos mucho talento como él, vamos a estar en un fútbol competitivo. Y Sí. gracias a Dios era un Donovan que volaba, ya con 17 años, 18. Y gracias a Dios hemos tenido y tenemos mucho talento en todo el país. ¿Tú Ujú. crees que estamos produciendo jugadores de grande talento y hemos mejorado a 30, 20 años atrás? Sí, no me cabe ninguna duda de que la evolución se ve, de que la evolución es inclusive va de una manera muy rápida. Sí, sí, Hay jugadores ahora americanos que en esa época, en la época de ustedes, no habían ni nacido siquiera exacto. y que Sí, sí, hoy son hijos de esos padres que tuvieron una época brillante cuando ustedes los entrenaban y que iban al Mundial, a Reina, a los Tab Ramos, a todos ellos y a los que vinieron después, a los Donovan, y que ya estos chicos están hoy defendiendo colores como el de Chelsea, sí, 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 el del Borussia Dortmund, sí. de Reina, el pelado del Chelsea. Entonces, ya Estados Unidos está poniendo jugadores en los 10 mejores equipos del mundo. Y Exacto. eso va a incrementar mucho la capacidad que tenga la selección nacional de competir en los mundiales, que es lo que va a alertar todavía mucho más de la evolución que tiene este fútbol, Walter. Qué lindo, querido. ¿Quién era el jugador que Oscar decía, me levanto a las 5 de la mañana si juega, quiero verlo antiguamente o ahora? ¿Qué jugador es el que tú dices, me levanto a las 3, 4 de la mañana a la hora que él va, yo sé que él va a jugar, quiero ver, me gusta verlo? ¿Quién es? Bueno, pues la historia la voy a contar de esta manera, porque me tocó tener que madrugar a ver a nuestros primeros jugadores colombianos que jugaban en Italia y como teníamos que madrugar a ver los partidos en televisión, Sí, sí, entonces nos tocó esa época maravillosa de el Pío Valderrama, de sí, sí, sí. Faustino, que jugaba en el Parma. Mucho más antes, cuando estaba más chico, me gustaba mucho Lenzo, Francescoli. Crack, sí, sí, Exacto. Y los más marcados, ¿no? Que nos marcaron la historia nuestra, de Maradona, de sí, sí. Zico, de todos esos jugadores que uno, pues, yo no los individualizo mucho porque la verdad es que a uno le enamoraban una gran cantidad de jugadores, ¿cierto? Exacto. Pero sí, sí nos pasaba eso, nos levantábamos a enamorarnos de ese fútbol italiano, del fútbol alemán, de Mateus, de todos esos jugadores que vimos nosotros cuando estábamos chicos. Eso fue maravilloso. Oscarcito, ¿cómo es el jugador profesional de tus grandes obras que has hecho con Dallas, ahora con Orlando? Estuviste en Cholos, equipo de primera división del fútbol mexicano. ¿Cómo es el jugador profesional actual? Mucha gente no tiene ni idea, lo ve por televisión, lo ve lo escucha por radio, pero ¿cómo es el muchacho actual, el que compite a gran nivel actualmente? Sí. Bueno, buena pregunta, Walter, porque ellos van como cambiando, ¿no? Son generaciones que van, no a decir ni evolucionando ni involucionando, sino que van siendo más apegadas a lo que su entorno los hace ser, ¿no? Sí, Entonces, sí, el jugador de hoy, el jugador entre los 20 y 25 años, es un poco más conducido, más atento a las instrucciones de los entrenadores, sí, sí. lo que nos carga una gran responsabilidad de poder soltarlos, a pesar de que ellos son más conducidos, dejarlos de que ellos empiecen a tomar determinaciones. Esto a nivel de la creatividad. Antes los jugadores eran más creativos, eran Sí, más sí. sueltos,
eran más anárquicos y ellos de alguna manera pues encontraban las formas de resolver los problemas. Ahora nos ha costado más dificultad eso. Pero a la vez tenemos jugadores más atléticos, jugadores que se cuidan más, jugadores que están más dedicados a que su cuerpo tiene que estar dispuesto cada 8 días o cada 3 días a competir en la alta competencia. Entonces, son jugadores más atléticos, más fuertes que antes. Antes eran más silvestres, ¿no? Exacto, sí. Ahora, a nivel de personalidad, yo diría que antes teníamos más jugadores más sociables. Ahora tenemos jugadores más introvertidos, jugadores que están más metidos ahí en su cápsula Sí, y sí, esto pues por razones naturales, por lo que ha pasado en el cambio en la tecnología. sí, sí. Pero cada uno de ellos en su generación, Walter, yo los respeto mucho sus formas. Yo nunca ni añoro nuestros tiempos, ni critico los nuevos, ni Totalmente. tampoco critico los nuestros, ni valoro los nuevos. Yo creo que son generaciones diferentes que se van acomodando a lo que es la vida, ¿cierto? Y Sí. ellos, eso indudablemente está pasando ahora. Mucha gente no sabe cómo un cuerpo técnico del máximo nivel como el de ustedes es un día. Yo los he visto, he estado con ustedes en el hotel y la gente no sabe que ustedes se levantan 7, 8 de la mañana, a veces el partido puede ser a las 8, 9 de la noche y es todo un trabajo. ¿Por qué más o menos no nos hace un resumen en el cuerpo técnico de un día antes de un partido, por ejemplo? ¿Qué hace todo el cuerpo técnico? Bueno, voy a hacer, antes de un partido de fútbol de competencia, digamos, si jugamos un sábado, nuestro viernes natural sería entrenar más o menos a las 8:30 de la mañana. Nosotros, los entrenadores, pues llegamos muy temprano al sitio de entrenamiento, diría entre las 6:30 y las 7 estamos ya reunidos. Pasamos un poco el reporte de cuál es la disponibilidad de todos los jugadores. Ya lo hemos hecho la noche anterior, pero en la mañana a veces los jugadores se levantan y reportan alguna anomalía o algún dolor. Entonces, tratamos de que en la mañana a esa hora ya esté todo el plan claro de entrenamiento. Luego del entrenamiento, pues nos empieza otra etapa que los jugadores comen o almuerzan y se van, pero nosotros empezamos a evaluar lo que fue la práctica, empezamos a evaluar el desempeño de lo que hicieron durante la mañana, algunas reuniones que tengamos con algunos jugadores específicamente, y se nos va así la tarde hasta que ya cayendo la tarde, pues ya nos vamos a la casa, nos repartimos las tareas, nos preparamos para el próximo día. Si es de competencia, pues cada día tiene como su protocolo diferente, ¿cierto? Pero yo diría que los días de los entrenadores son días pesados porque uno como jugador pensaba, Walter, que uno iba, entrenaba, se iba a su casa a descansar y ya. Sí, sí. Ahora con los entrenadores es todo el tiempo pensando qué es lo que hay que hacer, y lo sabes, vos lo sabes, que es un trabajo pesado. Claro, no te preguntaba porque mucha gente lo primero que hace, si están en otra ciudad, en otro lugar, prende la televisión y los mira por televisión, pero Sí. no saben que detrás de todo eso el cuerpo técnico es como los jugadores. ¿Cuántas personas son el cuerpo técnico tuyo? ¿Cuántas? Bueno, yo trabajo con 5 personas cercanas a mí o cercanos entre nosotros, ¿no? Está Fabián Bazán, que es nuestro preparador físico. Está José María, que es el primer asistente, o diría yo la mano derecha nuestra. Sí, sí. Diego Torres, que se unió a nuestro grupo de trabajo el año que estuvimos en Cholos. César Baena, que es nuestro entrenador de arqueros. Mi hermano Daniel Pareja, que trabaja con la tecnología, a veces está con nosotros como lo estuvo en México, ahora trabaja desde Colombia. Tenemos un chico que también está todo el tiempo trabajando la parte de la tecnología acá, y, las mediciones y los videos. Y de ahí viene un segundo grupo que son los asistentes de la parte médica y en la parte física también, ¿no? Las lecturas
de los GPS de ahora y todas esas Sí, sí, cosas. sí. Pero realmente el cuerpo técnico somos 5 personas. Qué lindo, querido. Y son 5 que se transforman en familia, Sí, muchos viajes, hoteles. Estuvieron ahora en Orlando para el reinicio de la MLS. ¿Cuánto sí, tiempo estuvieron ahí en el hotel concentrado y no podían salir por esto del virus también? cierto, cierto. Más que familia diría yo, Sí, porque sí, los veo yo a José y a Fabián, a Diego y a César más que a mis hijos y a mi esposa. Entonces, se sí, verá que sí, sí. más. Estuvimos 45 días exactamente encerrados, así fue. 45 días no podían salir, no podían tener Sí, relación con ningún familiar porque había que protegerse ustedes y los de afuera también. sí, sí. ¿Cómo fue esa Estuvo bueno. experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia, estar 45 días No, encerrados? bien, estuvo muy bueno porque la verdad, aparte de todas las dificultades que pueda uno imaginarse en esos 45 días de encierro, siempre estuvimos con la mentalidad del agradecimiento, de saber que podíamos trabajar, de que teníamos trabajo, de que podíamos vender Amén. fútbol, de que la gente nos veía, de que teníamos campos de entrenamiento, porque después de esta pandemia, pues yo creo que la vida a todos nos ha mostrado de que hay que ser muy agradecidos cuando podemos salir de casa, cuando podemos Sí, tener sí. libertad, cuando podemos ejercer nuestros trabajos. Entonces fue un periodo donde creo que Dios nos mostró lo bendecidos que somos de poder tener trabajo. Sí. Nada, no fue realmente difícil, no, estuvo bueno, Walter, el Qué periodo lindo, allá. qué lindo, querido. Hay muchos atletas, jugadores ¿qué le dirías? Tú eres un atleta de Cristo primeramente, eres parte del equipo ganador del Señor de Señores, de Cristo Jesús. ¿Qué necesita hacer una persona que nos esté escuchando para ser parte de ese equipo? ¿Qué necesita hacer o creer para ser parte del equipo de Cristo Jesús? Mira, buena pregunta. Y yo me puse esta camisa hoy especialmente para esta Amén. Sí, entrevista. sí, se ve Porque no sé si perfecto, la sí. veo, la ves ahí. Y me la puse porque me la regaló mi hija y la uso mucho durante el día. La camisa tiene un letrero que dice que Él, Dios, es más que suficiente. Amén. Y para la gente que nos escucha, que piensa que ser seguidor del Señor o que piensa que ser cristiano es una cosa muy compleja, lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesús como nuestro Salvador, aceptarlo como el único Salvador que tenemos y como el Hijo de Dios. Inmediatamente cuando nosotros pronunciamos esa palabra, nosotros estamos aceptándolo en nuestro corazón. Y Él nos da la oportunidad de que podamos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Amén. Santo, para que por medio de ese bautismo podamos aceptar por obediencia el camino del Señor y entregarle nuestra vida, que no quiere decir que vamos a ser santos, ya somos santos, Amén. Sí, sí. aún con nuestras debilidades Debilidades, sí, y sí. con nuestras rarezas y con nuestros errores. Él nos considera santos por su misericordia y por su gracia. Entonces, a la gente que me escucha, a ti, Walter, te doy muchas gracias porque esto no es usual en nuestro trabajo, Seguro. pero gracias por poderme dirigir a la gente y decirles que soy orgullosamente y agradecido de Dios de haber Amén. recibido su palabra, de permitir de que Dios esté en mi corazón y que Dios esté en la vida de mi familia. Le entregué mi vida a los 14 años y Amén. aquí estoy firme. No, soy un soldado lleno de defectos, pero Él Amén. sabe que estoy firme y que le acepto como mi Salvador y me bautizo en el nombre de Él y aquí estoy. Qué lindo, Oscarcito. Es una bendición. Miles van a escuchar y van a sentir la presencia de Dios con tu testimonio, con tu palabra. Te agradecemos desde ya, pero me gustaría que hagas una pequeña oración por tanta gente que tiene algún problema, que está enfermito en un hospital, que está con una necesidad, que un grande entrenador, amigo y hombre de Dios, como tú eres, que hiciera una oración por esas familias, por esa gente. Claro que sí. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Cómo ¿Sí? no? Claro que sí. Pues
Le doy gracias a Dios por abrir este canal de comunicación por medio de Walter Amén, Señor. para poder dirigirnos a tanta gente Oh, que sí, nos pueda ver y que pueda escuchar este testimonio. No solo porque seamos entrenadores amén, Señor. o tengamos un nombre, sino porque somos seguidores de Jesús Amén, Señor. y poder decirle a la gente que nos escucha que tienen un Dios que está esperando para que podamos entregar nuestra vida, para que podamos entregarle nuestras dificultades, para que podamos entregarle también a Él todos nuestros sueños y nuestras esperanzas. Amén, Señor. Yo animo a todos los que escuchan esta oración Oh, sí, Señor. para que podamos acercarnos al Señor y aceptarlo como nuestro Salvador. Y mucho más importante, que podamos tener la humildad de saber que Él es todopoderoso. También pido por la gente que sufre, por la gente que ha perdido sus trabajos, por la gente que tiene enfermedades y por la gente que está también pasando tantas dificultades por el mundo, por la violencia, Oh, sí, Señor. por las separaciones raciales, por las divisiones, por todo lo que trastorna esta sociedad. Que entendamos que solamente por medio de Jesús podemos unificarnos y podemos pacificar nuestra alma. Amén, Yo te Señor. doy muchas gracias, Jesús, por darme esta oportunidad de dirigirme a la gente. Y Amén, te doy Señor. infinitas gracias por ser parte de mi vida y de mi trabajo y poder dar este testimonio a todos mis hermanos. Y en el nombre de Él es que oro siempre Amén, Jesús. y me dirijo y te doy gracias por mi hermano Walter, por Amén. permitirme abrir este canal. En el nombre de Él te oro y te doy gracias. Amén. Amén. Oscarcito, es una bendición, es un placer y vamos a ser de bendición. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y es lo único que hacemos, testificar de Él, y no tenemos a otro Dios. Así que, querido, un abrazo a la distancia, fuerte, que Dios Gracias. te guarde, junto ahí a toda tu familia. Un beso grande para tu muchachita, el día del cumpleaños, pero tú estuviste aquí dando palabra de Dios, así que dile Bueno, que es un tiempo de bendición para ella y para toda la familia. claro que sí. Un saludo para vos, Walter. Aquí tienes un soldado. Dios te bendiga. Gracias, querido. Abrazo, bendiciones, saludos, saludos.